Hola, ¿qué tal muchachos de Cálculo 1? Nuevamente estamos ante un video del curso para repasar las reglas de derivación. Como ustedes vieron en clase, tenemos 6 reglas básicas de derivación. La derivada de una constante, la derivada del término algebraico, la derivada de la exponencial, del logaritmo, de seno y de coseno. En el caso de la derivada de la constante, ustedes saben que el resultado es cero. En el del término algebraico, ya sabemos que debe tener la forma x a la n, y si no, en algunos casos hay que acomodarlo. Recuerdan ustedes algunos ejercicios que vimos en clase, ¿no es cierto? Bien, y entonces, cuando quiero derivar un término de la forma x a la n, este exponente que está aquí, que es n, pasa adelante, digamos que pasa acá, baja, ¿no? Es un término que hemos utilizado, de tal forma que nos queda la expresión de este tipo, ¿no es cierto? Y además, el exponente original se le resta 1. Por eso es que su derivada de x a la n es nx a la n menos 1. La derivada de la exponencial es la misma exponencial. La derivada del logaritmo es 1 sobre x. Pero esto hay que leerlo, ya lo había explicado también en clase, como que la derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento de x, ¿no? Entonces, si el argumento aparece acá, como ustedes saben, es lo que está dentro del logaritmo, esa expresión, así sea x o una expresión más compleja, va a aparecer ahora en el denominador. Y va a aparecer siempre uno arriba, ¿no? Entonces, no siempre va a ser x, ¿no? Ustedes han visto ejercicios más complejos, ¿ya? Pero este argumento aparece como denominador. Después, derivada de seno, tenemos coseno y derivada de coseno menos seno. Bien, esas son las reglas básicas. También vimos la regla del producto y el cociente, ¿cierto? Bien, la regla del producto es cuando una derivada afecta a un producto de dos funciones. La derivada jamás afecta a las dos funciones o a los dos factores en forma simultánea. O sea, si yo quiero derivar un producto, no derivo a f, derivo a g y se acabó. No. Si no, vas a derivar a cada una de ellas sí, pero por turnos, ¿no? Primero a f y luego lo multiplicas por g. Digamos que g descansa. Sumas. Ahora f, que fue derivado, descansa y le toca el turno a g derivada. Por turnos, a eso me refiero. Luego, cuando tenemos que derivar un cociente, ocurre lo mismo, también afecta por turnos, primero a f, mientras g descansa, mira la multiplicación, y luego la derivada afecta a g, mientras f descansa y sigue multiplicándose. Un detalle es que acá, cuando trabajas tú con una fracción o un cociente, la operación que hay entre esos turnos que hemos visto es una resta, ¿no? Mientras que cuando era producto era una suma. ¿Ok? Y no olvides que siempre va denominador al cuadrado. Ahora, ¿cómo me doy cuenta yo que efectivamente debo trabajar con la regla del producto y la regla del cociente? Mire estos ejemplos que aparecen en pantalla. Observa el primero, ¿no? Evidentemente hay una fracción. Y si yo quiero calcular la derivada de esa fracción, quiero calcular f', entonces tranquilamente puedo decir, si voy a derivar todo esto, pues de hecho que voy a tener que utilizar la regla del cociente. Y no está mal, sí lo puedes hacer, pero va a resultar demasiado engorroso. ¿Por qué? Porque vas a aplicar la fórmula. Entonces acá yo sugiero que observes bien. Numerador y denominador no tienen ambos x, salvo el de arriba, el numerador. Solamente tiene x, que es la variable de la función. Entonces quiere decir que, como abajo está un número, que es 2, es preferible por cuestión de practicidad, para que el trabajo sea más sencillo, ¿ok?, que nosotros hagamos lo siguiente. Si quiero calcular la derivada, entonces es preferible, en vez de aplicar la regla del cociente, que ese 1/2 que está aquí, porque recuerda que acá hay un 1, ¿no es cierto?, queda fuera como coeficiente y solamente me dedico a derivar e a la x, que es esta expresión, ¿no es cierto? Entonces, si yo derivo a la x, por propiedad, por fórmula básica, su derivada es e a la x. Fíjate cuánto tiempo he ahorrado simplemente derivando directamente. ¿Ok? Entonces en este caso no apliqué la regla del cociente. Vamos a regresar a la... Aquí está.
para que no desaparezca. Perfecto. A ver, observa acá, fíjate. ¿Cómo haría yo, por ejemplo, para derivar esta función? ¿También puedo aplicar la regla del cociente? ¿Es válido? Sí, es válido. ¿Me conviene eso? No me conviene. ¿Por qué? Porque arriba no hay x, solo abajo. Oiga, ¿y entonces qué hago? Fácil, pues, hace lo siguiente. Tenemos f' de x y vamos a acomodar, así le hemos puesto nosotros en clase, a ese bendito término, ¿no? Este término que es x a la quinta puede subir al numerador, esto es ya por cuestión de teoría de exponentes, ¿ok? Y quedaría como x a la menos 5. Ahí está. Entonces ahora, tranquilamente observo quién es mi variable. Mi variable es solamente x, ¿no es cierto? Ahí está la variable. Y esa variable únicamente aparece acá. Estos términos, a pesar de que hay una letra que es a, no son variables, son constantes. Así que solamente derivo a esto. Listo. ¿Cómo queda la derivada entonces? Entonces si voy a derivar, vamos a ponerle la comilla, que me faltó colocar acá la comilla. Solamente derivaría a este término que voy a resaltar. A ver. Vamos a colocar acá, sí, aquí está. Si vamos a derivar a esto, vamos a derivar con la comillita y nos va a quedar lo siguiente. Derivo a x a la menos 5. Baja el menos 5, tendríamos más 15, ¿cierto? Porque menos por menos da más. Todo sobre a, y esto por x a la menos 6. Disculpen ahí la letra, x a la menos 6. Perfecto. En este caso, el siguiente, observa tú que también tienes ahí una fracción. Pero acá aparece una raíz, entonces antes de derivar lo que voy a hacer es acomodarlo. ¿Me conviene utilizar derivada en cociente? La verdad que no, porque solamente abajo está la x, que es nuestra variable. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente escribo AB, y yo sé que por teoría de exponentes la raíz es un medio. Pero como está en el denominador, si yo lo subo al numerador, te va a quedar AX menos B, todo a la menos un medio. Y tranquilamente se puede derivar sin aplicar la regla del cociente. No dejo la respuesta porque eso ya les toca a ustedes, ¿no? Es más, acá hay una cadena, que ahorita vamos a reforzar la idea. Y fíjate en este caso, ¿no? Mira, entonces alguien dirá, pues acá en este ejemplo, que vamos a ver ahora, acá de hecho que hay que utilizar la regla del cociente. Y es más, hay un producto todavía, ¿no es cierto? Pero no, pues, porque acá también entra la habilidad de ustedes. En este caso, la habilidad es tratar de que eso se reduzca al máximo antes de comenzar a operarlo. Entonces, ¿qué hago? Simplemente es esto, fíjate. En vez de aplicar una regla de un cociente, que sí se podría aplicar, porque acá en el numerador y el denominador hay x, y peor aún hay un producto, entonces lo que puedo hacer es teoría de exponentes. Esto es x por x a la 1 medio, ustedes saben que la raíz es 1 medio, todo sobre x a la cuarta. Sumo exponentes, y nos sale cuánto, x a la 3 medios, y una vez que sumamos los exponentes, puedo restar exponentes, fíjate tú. Entonces esta es la función. Mira que todavía no he derivado, estoy simplemente igualando la función, ¿no? Nos queda x a la 3 medios menos 4. A ver, usa tu calculadora, o réstalo mentalmente, y te va a salir menos, ¿cuánto? Ajá, muy bien, 5 medios. Ahora, derivar esto, de verdad que es súper sencillo en comparación de haber derivado un cociente de un producto. Ok, sigamos viendo. Ahora mira esta de aquí. Aquí ya estamos en la última parte, ¿vale? Fíjate, acá por ejemplo, mira, acá hay un producto, ¿ya? Acá hay un cociente, ves la fracción tremenda que existe, pero acá tanto arriba como abajo hay x. Y no puedo hacerlo del ejemplo anterior. ¿Por qué? Porque acá como era producto se podía operar y simplificar. En cambio acá hay restas o sumas. Y eso engancha, no se puede simplificar. Porque el 1 no tiene x. Entonces, ¿qué tengo que aplicar acá? Acá sí, efectivamente, hay que aplicar la regla del cociente. ¿Cómo se aplica? Bueno, vamos a ver acá. Si vas a derivar, a ver acá, perdón, vamos a tener que borrar esto, porque no es igual. No he derivado aún, ahora sí vamos a derivar. Ahí está.
Entonces acá, flechita, recién derivada, viene a ser igual a ¿qué? A ver, será igual a... Primero empezamos con el denominador al cuadrado, ¿no? Denominador al cuadrado sería x cuadrado más 1, todo al cuadrado. Y luego vienen los turnos, ¿no? Derivada de lo de arriba, o sea, de todo esto. Tenemos acá x, raíz de x, menos 1, derivada, disculpen la letra, el mouse está fallando, por x cuadrado menos 1, y ahora cambiamos el turno, siempre con una resta, ¿no? Ahora x raíz de x menos 1 queda descansando, y lo multiplico por x cuadrado más 1 derivada. Ya está. Ahí le ponemos la comillita. Perfecto. Listo. Ahora la derivada hay que operarla, pero eso sí se las dejo a ustedes. Sigamos viendo. Ahora acá, por ejemplo, acá existe un producto, pero evidentemente entre este producto el 5 no tiene x, este factor, perdón, y x cubo sí. A mí me conviene derivar directamente a x cubo. Lo derivo y el 5 acompaña, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría su derivada? Esta sí la podemos hacer porque es muy sencilla. Nos quedaría así. Si ya derivo, quedaría 5 adelante por bajo el 3 y nos queda x al cuadrado. Operas y te queda 15x al cuadrado. ¿Ok? Eso es directo, ¿no? Pregunta, ¿se pudo haber aplicado la regla del producto en este ejercicio? Sí, pero te iba a salir más engorroso. En este ejercicio, penúltimo, que ya estamos terminando, a ver. En este penúltimo ejercicio, fíjate, ¿puedo aplicar la regla del producto? Sí, claro que sí. Pero repito, ahí entra la habilidad de ustedes. Si aplicas la regla del producto, te va a quedar una suma de derivar el primero por el segundo, más el primero por derivar el segundo. ¿No es más práctico quizás primero multiplicar? Fíjate, si tú multiplicas te queda x a la cuarta, más 5x al cuadrado, y ahora es mucho más fácil derivar uno y dos términos pequeños. ¿Te das cuenta? Eso depende de la habilidad de ustedes. Y finalmente, en este caso, cuando multiplico x por logaritmo de raíz cúbica de x cuadrado, sí, pues acá hay un producto y no se puede operar como en el ejemplo anterior. Acá sí necesariamente tiene que aparecer la fórmula del producto, ¿no es cierto? Derivada de un producto. ¿Cómo sería la derivada de un producto en este caso? Sería derivada de x, que lo estoy poniendo aquí, ¿no? Como comillita, pero ustedes saben que la derivada de x es 1, por el logaritmo de la raíz cúbica, ¿no es cierto?, de x cuadrado más 1. Finalmente, ahí está más 1, más x, que queda igual, y tenemos el logaritmo raíz cúbica de x cuadrado más 1, pero con comilla. ¿Qué significa con comilla? Que le vamos a derivar. Aquí está, derivada. Listo. Bien, faltaría el último tramo, que es la regla de la cadena, pero eso lo dejamos para el siguiente video. ¿Listo? Chao.